Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Gracias a Dios que estamos teniendo la oportunidad una vez más de compartir la lección de este trimestre, donde estamos analizando pues la historia, en este caso, de la iglesia a lo largo de los años, como a pesar de las dificultades que ha atravesado, siendo consciente de la lucha en la cual se encuentra, de este conflicto entre el bien y el mal, y a pesar de todo ello, pues ver cómo Dios la ha mantenido triunfante, y creo que es algo que al final de cuentas nos motiva muchísimo, porque en los últimos días pues el conflicto entre el bien y el mal se va a intensificar, y recordar todo esto, todo lo que otros tal vez han atravesado, puede ser lo que nos motive también a seguir siendo fieles a nuestro Dios. Así que pues seguimos analizando la historia de la iglesia y cómo Dios la ha sostenido a pesar de los años. Y mira, pues ya estamos en la lección número 4 para el 27 de abril del año 2024, y el título de la lección es Defendamos la verdad. Y el versículo para memorizar se encuentra en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, y dice allí la palabra de Dios: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un texto muy bonito que nos invita principalmente a colocar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Creo que al final de cuentas, como cristianos, es lo que podemos hacer cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, cuando vengan los momentos difíciles, a causa de nuestra fidelidad a Dios. Lo que más tenemos que hacer es confiar en Dios, porque todo aquel que cree en Él, que confía en Dios, que tiene su fe puesta en Cristo Jesús, dice allí el texto bíblico, que no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y esa es una promesa maravillosa. Saber que, bueno, si en algún momento tengo que colocar mi vida, en este caso por ser fiel a Dios, mi libertad por ser fiel a Dios, o alguna otra cosa con tal de ser fiel a Dios, hacerlo sabiendo que nuestra recompensa tarde o temprano llegará. Y como te decía hace unos momentos, el título de la lección es Defendamos la verdad, y esto nos lleva a dos preguntas importantes. ¿Alguna vez tú has defendido a alguien? ¿Alguna vez has tenido que defender a un familiar, a un amigo de alguien que tal vez lo estaba maltratando, de alguien que tal vez estaba haciendo algo en contra de esa persona? Creo que muchas veces pues no, tal vez en algún momento hemos pasado por alguna experiencia como esa, donde hemos defendido a alguna persona en particular. Y ahora surge otra pregunta analizando el título de la lección. ¿Será que Dios necesita que sea defendido? Y planteo esta pregunta porque antes de entrar a la lección, aunque no es el punto, la lección no quiere enfatizar la idea de que hay que defender a Dios, sino más bien defender los principios y mostrar lealtad a Dios. Ese es el énfasis principal de la lección. Sin embargo, planteo esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque, mira, muchas veces como cristianos nos enfrascamos tanto en querer que las demás personas que no comparten nuestro mismo credo, que no comparten nuestra misma fe, acepten y que de alguna u otra manera su vida, en el momento en que conocen la palabra de Dios, ya instantáneamente sea transformada, sea cambiada. Y creo que esos son errores graves que a veces cometemos como cristianos, porque realmente muchas veces tratamos de defender a Dios, de defender lo que creemos, pero en ese afán cometemos errores. En ese afán de querer defender a Dios y su verdad, terminamos dañando a otras personas. Entonces creo que es muy importante saber, en este caso, cómo como cristianos yo puedo realmente defender la verdad. Y la lección de esta semana se enfoca en 3 puntos importantes. El primero de ellos, la persecución a la iglesia cristiana en la Edad Media. El segundo punto que vamos a analizar, y la segunda parte en la que se divide la lección de esta semana, tiene que ver con la experiencia de los reformadores en el tiempo de la Edad Media, cuando incluso tuvieron que dar su vida
con tal de mantener la verdad. Y el tercer punto tiene que ver justamente con la palabra de nuestro Dios y cómo la palabra de nuestro Dios nos da promesas que nos ayuden a seguir adelante. Entonces, 3 puntos generales en los cuales se estructura la lección de esta semana y que nos llevan entonces a la conclusión de cómo verdaderamente Dios espera que defendamos la verdad. No se trata de discutir, no se trata en este caso de querer imponer mis creencias, mis principios por encima de los principios o creencias de otras personas. No, porque si hacemos eso, al final de cuentas terminamos cayendo en los errores que cayó tristemente, en este caso, la gente en la Edad Media, y que llevó a la persecución de aquellos que pensaban diferentes. Entonces no se trata de eso, se trata más bien de colocar en alto los principios, y es allí cuando entonces defendemos la verdad. Y bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a entrar a la primera parte de nuestra lección, lo que te decía, la experiencia de la iglesia en la Edad Media. Esta es la primera sección en la que se divide nuestra lección de esta semana. Y mira, para entenderlo hay que comprender qué persecución, qué dificultades fueron las que atravesó la iglesia cristiana durante la Edad Media. Y para ello vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque incluso en el mismo libro de Apocalipsis ya Dios con anticipación había revelado a su pueblo lo que iba a acontecer, la situación que iban a tener que enfrentar. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 nos dice: pero le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto también es el mismo periodo de tiempo que en este caso Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 nos dice: también se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, es decir, en este caso 1260 días, lo que equivale a un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o en otras palabras, 3 años y medio. 3 años y medio fue lo que duró, en este caso, ese momento de oscuridad para los cristianos. Y digo oscuridad porque eran perseguidos, porque eran atacados. ¿Cuándo inicia ese periodo de tiempo? Ese periodo de tiempo inicia en el año 538, cuando las tribus bárbaras, en este caso astrogodos, visigodos y vándalos, fueron expulsados de Roma. Y es allí cuando comienza ese periodo de tiempo y termina justo en el año 1798, cuando el general Berthier, en este caso general de Napoleón, expulsó al Papa de Roma y fue llevado como prisionero a Francia. Cuando ocurre todo eso, es allí cuando también termina entonces ese periodo de persecución. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 dice que en este caso la mujer que representa a la iglesia fue perseguida, fue atacada por, en este caso, la serpiente, que es básicamente Satanás. Entonces vemos cómo el enemigo buscó maneras, en este caso, de atacar, de dañar, de desviar a la iglesia de los principios cristianos. Y no solamente eso, sino también en este caso pues hizo hasta lo imposible por tratar de que las verdades de la palabra de Dios no llegaran a nuestros días. Fueron momentos realmente complejos, difíciles, los que la iglesia atravesó, un periodo de mucha oscuridad para la iglesia. Sin embargo, a pesar de todo ello, me llama la atención que según Apocalipsis 12:14, Dios había preparado un lugar donde la iglesia sería sostenida, un lugar en el desierto donde la iglesia sería sostenida durante ese tiempo. Y es que mira, si nosotros vemos la experiencia de la iglesia en aquella época, vamos a encontrarnos que muchas veces los cristianos tuvieron que huir literalmente a lugares desiertos, a lugares donde en este caso pues no era tan fácil el acceso, con el propósito de sostener su vida, con el propósito de poder sobrevivir a la persecución que estaban enfrentando. Entonces,
Realmente es maravilloso saber que a pesar de las dificultades que la iglesia tuvo que atravesar, Dios la sostuvo. Dios estuvo allí al pendiente de la iglesia, Dios estuvo allí para guiar a la iglesia incluso en medio de esa oscuridad, incluso en medio de esas dificultades. Y creo que es importante saber eso, saberlo, porque en los últimos días la historia volverá a repetirse tristemente. La iglesia, tal vez muchos cristianos tendrán que ser perseguidos por sus doctrinas, por sus creencias, y a pesar de todo ello, saber que incluso en medio de esas circunstancias, Dios va a estar allí para sostener a su iglesia, es algo que tiene que motivarnos, tiene que ayudarnos a seguir confiando plenamente en nuestro Dios. Ahora, mira, hay otro punto también importante que podemos tomar, en este caso, hablando de esta primera sección de la lección, que, como te decía hace unos momentos, tiene que ver con las dificultades que enfrentó la iglesia en el tiempo de la época medieval. Pero mira, me gustaría leer contigo el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3 al 4. Es en este caso un libro que pues pocas veces tal vez nos hemos detenido a leer, pero que en este caso pues tiene realmente un mensaje también muy importante, especialmente pues el libro de Judas fue escrito en algún momento antes del año 65 después de Cristo, y fue escrito para los cristianos fieles que pues sabían que iban a enfrentar dificultades, pero también contiene un mensaje que fue para la iglesia en la época de oscuridad de la época medieval, y también es un mensaje para la iglesia de los últimos días. Judas capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Miren, realmente es maravilloso la manera como Dios le habla, en este caso, a su iglesia, tanto como te decía hace unos momentos, en el tiempo en el que fue escrito, como la iglesia medieval, como la iglesia hoy en día, porque especialmente el consejo que da en este caso el autor de este libro es justamente lo que encontramos en la última parte del versículo 3. Dice: contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios nos invita, Dios exhorta en este caso a su iglesia a contender por su fe. No se trata de discutir, porque vuelvo a repetir, cuando hablamos de defender la verdad, no hablamos de discutir, no hablamos de obligar a las personas a creer lo que nosotros creemos. No, cuando Dios nos invita a contender por nuestra fe, es en este caso poner en alto los principios cristianos, pero al mismo tiempo ser luz, mostrar la luz del evangelio a quien no conoce a Cristo Jesús. Todo esto son puntos realmente muy importantes en la vida cristiana, porque es lo que nos ayuda realmente a dar a conocer el mensaje de salvación a quien no conoce a Cristo Jesús, y es lo que Dios esperó. Y realmente la iglesia en la época medieval cumplió fielmente a este mandato. Nosotros lo vamos a ver en la siguiente sección de la lección, de cómo Dios utilizó a un pueblo, Dios utilizó a un grupo de hombres fieles que hicieron hasta lo imposible por tratar de que las verdades del evangelio llegaran incluso a nuestros días. Y gracias a ello creo que es posible que nosotros tengamos en este caso este libro tan maravilloso. Es gracias a que ellos estuvieron dispuestos a contender por su fe, a defender en este caso las verdades de la palabra de Dios, a colocarlas en alto, en hacer todo lo posible porque la luz del evangelio llegara a aquellas personas que no conocían a Cristo Jesús. Pero mira, no es lo único. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 contiene en este caso
un texto también muy importante de parte de Dios. Dice el texto bíblico: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este mensaje fue escrito para la iglesia de Esmirna, una iglesia que en este caso también enfrentó dificultades, una iglesia que fue perseguida fielmente y que representa hasta cierto punto un periodo de tiempo en la historia cristiana, y que de alguna u otra manera muestra entonces en este caso las dificultades que atravesó, pero el llamado que al final Dios hace. Termina diciendo allí en el versículo 10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y creo que también ese es otro punto importante, ¿no? Saber que nuestra fidelidad a Dios es recompensada. Y mira, no siempre es recompensada en esta tierra, porque igual hay que decirlo, hay que mencionarlo, tenemos que ser conscientes de este punto. Muchas veces nosotros esperamos que siempre la fidelidad a Dios sea recompensada en esta tierra, pero sucede que no siempre es así. Muchas veces, aunque decidimos ser fieles a Dios, seguimos enfrentando dificultades y no siempre todo se soluciona tan fácilmente. Hay ocasiones que, a pesar de nuestra fidelidad a Dios, seguimos enfrentando persecución, seguimos enfrentando falta de oportunidades, dificultades en nuestra vida. Pero sí hay algo que tú tienes que saber. Si tu fidelidad no se recompensa en esta tierra, se recompensará en la patria celestial. ¿Y cómo se va a recompensar? A través de la corona de la vida, a través de la oportunidad de la vida eterna. Y yo creo que realmente eso es algo que tenemos que grabar en nuestra mente. En medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles, saber que nuestra fidelidad a Dios será recompensada, ya sea en esta tierra o en la patria celestial, pero no nos quedaremos sin recibir esa recompensa. Entonces, qué maravilloso es saber esto. Entremos entonces ahora a la segunda parte o a la segunda sección de nuestra lección de esta semana, donde vamos a hablar acerca de algunos reformadores de la iglesia cristiana que de cierta manera influyeron, en este caso, en la vida cristiana y en el desarrollo de la fe de la iglesia en aquellos días, y que fue parte fundamental de lo que nos permite hoy en día abrazar la fe cristiana. Y mira, vamos a iniciar hablando acerca de los valdenses. ¿Quiénes fueron los valdenses y cómo influyeron en la iglesia cristiana? Mira, pero antes de eso es necesario leer dos textos que me gustaría compartir contigo. El primero está en Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice allí la palabra de Dios: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, qué manera tan maravillosa de decirlo tuvo Pedro. En este caso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay algo que distinguió a los valdenses, una de las características distintivas de ellos y de muchos de los reformadores de la iglesia cristiana en los primeros siglos de su historia, fue justamente su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo. Tres cosas que los distinguían, tres cosas que realmente mostraban qué clase de cristianos eran, porque si hay alguien que realmente, si hubo un pueblo que realmente sufrió con el propósito de difundir el evangelio a quien no conocía a Cristo Jesús, fue justamente los valdenses. Realmente los valdenses aplicaron ese texto de Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y eran conscientes de eso. ¿Por qué razón? Por lo que también encierra Apocalipsis 3:11, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto, y ellos sabían que la venida de Jesús era cercana, y entonces sabían que debían, en este caso, retener lo que tenían, lo que habían aprendido, ser fieles a las verdades de la palabra de Dios, y solamente así podrían recibir entonces la recompensa final. Y literalmente,
estuvieron dispuestos a ser fieles a Dios, incluso a pesar de que eso significaba sacrificar su propia vida. ¿Cómo o qué hicieron ellos? ¿De qué manera aportaron al desarrollo de la fe que nos llega hoy en día a nosotros como cristianos? Mira, ellos copiaban en secreto las escrituras, copiaban a mano porciones de la palabra de Dios, memorizaban, tenían ese grupo de estudiantes jóvenes que desde pequeños eran instruidos en el estudio de las escrituras, de tal manera que ellos eran capaces de memorizar textos, capítulos completos de la palabra de Dios, con el propósito de transcribirlos, y entonces ellos en este caso pues hacían este trabajo de ser comerciantes, y allí mientras viajaban de una ciudad hacia otra, iban, cuando una vez que encontraban a alguien que inspiraba confianza, alguien que les mostraba verdadero interés en las escrituras, entonces compartían esas porciones de la palabra de Dios. Y fue así como muchas de esas personas, en este caso, llegaron a conocer la palabra de nuestro Dios. Fue así como el evangelio empezó a circular por gran parte de Europa. Y mira, realmente esto es maravilloso, porque nos muestra cómo, a pesar de las dificultades que estaban atravesando, a pesar de la persecución que tenían, que no fue una vez, en repetidas ocasiones, en este caso fueron perseguidos y tuvieron que huir a las montañas para allí refugiarse, y allí en medio de las cuevas alababan y glorificaban el nombre de Dios. Pero a pesar de todo eso, ellos tenían el valor para compartir la palabra de Dios. Y creo que ahí está una lección muy importante que hoy en día, la iglesia de hoy en día tiene que entender. ¿Sabes cuál es? Mira, si ellos, sin tener la libertad, eran capaces de compartir el evangelio, nosotros que tenemos la libertad, que tenemos la oportunidad de tener en este caso este libro tan sagrado y de tenerlo en diferentes idiomas, ¿por qué no podemos compartir entonces la palabra de Dios? ¿Por qué nos da temor hacer esto? ¿Por qué muchas veces nos da vergüenza, nos da pena el compartir con otros la palabra de Dios? Creo que es algo que tenemos que realmente meditar, analizar, porque llegará el momento en el que tal vez no tengamos tanta libertad. Hay lugares, justamente hace un mes aproximadamente, platicaba con una persona que me contaba su experiencia. Él me decía: pastor, yo llegué a ser llevado a la cárcel ante las autoridades del pueblo donde vivíamos por justamente traer, en este caso, el evangelio a mi familia y a algunos amigos. No me permitieron compartir el evangelio con las personas, y tuve que ir a parar a la cárcel porque la gente del pueblo estaba molesta porque yo había traído, en este caso, el mensaje del evangelio. Me tocó conocer en otro lugar, en una parte en Oaxaca, igual a un grupo de hermanos que se reunían en casas. ¿Por qué? Porque ellos me decían: pastor, no tenemos la libertad de predicar el evangelio abiertamente. Nos da temor, la gente aquí nos ha maltratado por mucho tiempo por predicar las verdades del evangelio. Entonces hay lugares, hermanos, donde tristemente pues no todos gozan de esa misma libertad, pero si tú y yo tenemos esa oportunidad, pues hay que hacerlo, hay que compartir el evangelio con otras personas. Mira, tenemos ahora las redes sociales, tenemos el internet con el que podemos llegar a un sinfín de personas, y lo único que tenemos que hacer es, en este caso, estar dispuestos a compartir la palabra de Dios con quien no conoce a Cristo Jesús. Entonces, mira qué lección tan más maravillosa podemos aprender de ellos, que a pesar de todo, ellos tenían ese valor para compartir el evangelio con quien no conocía a Cristo Jesús. Ahora, otro punto, la verdad, y otro de los reformadores que hizo algo grandísimo por la iglesia cristiana fue John Wycliffe, quien fue llamado en este caso el lucero de la reforma. Y mira, vamos a leer Jeremías capítulo 15 versículo 16, porque también hay allí un texto que es muy interesante y que nos enseña también una lección muy importante que a la vez podemos extraer también de la experiencia de este personaje. Jeremías capítulo 15 versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos.
Mira, dice aquí Jeremías que cuando él probó la palabra de Dios, cuando él la comió, dice entonces que la palabra fue para gozo y alegría para su corazón. Mira qué manera tan más maravillosa de describir el significado que tiene la palabra de Dios para la vida del ser humano. Y la verdad es que a veces yo he conocido personas que cuando les hablo acerca de Cristo, cuando les hablo acerca de estudiar la palabra de Dios, no sé, como que hasta cierto punto le han adquirido cierto temor a estudiar las escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, tristemente se quedan con lo que personas predican, con lo que personas enseñan y creen que no pueden entender lo que la palabra de Dios dice. Hay gente que me dice, pastor, yo no logro entender lo que la Biblia dice. Pero mira, realmente la Biblia fue escrita en un lenguaje que cualquier ser humano podría entenderlo. Porque el propósito de Dios es ese, es que el ser humano pueda a través de sus páginas encontrar sabiduría, encontrar dirección, encontrar gozo, encontrar alegría, encontrar especialmente el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Entonces, mira, la Biblia tiene que ser leída. La Biblia tiene que ser dada a conocer. La Biblia, la gente tiene que escuchar lo que Dios tiene a través de sus páginas. Y John Wycliffe, en este caso, comprendió perfectamente eso. Entendió que la Biblia tenía que ser dada a conocer. ¿Y qué hizo entonces este personaje? Mira, John Wycliffe decidió dedicar su vida a traducir la palabra de Dios al inglés. Y mira, eso fue algo que fue muy revolucionario para su época, porque realmente la Biblia solamente en la época de la Edad Media, solamente los clérigos tenían derecho a una Biblia, tenían derecho a enseñar acerca de la Biblia, solamente eran los únicos que podían hacer esto y estaba mayormente solamente en latín y las misas incluso eran dadas en ese idioma. O sea, la gente del pueblo común no tan fácil podía entender lo que la Biblia decía y se quedaban solamente con lo que les enseñaban. Pero John Wycliffe quería básicamente que la gente fuera al origen, que fuera directo a las escrituras, que cualquiera en cualquier idioma podía realmente tener acceso a esto. Y es lo que nos permite tener hoy en día una Biblia en español, en alemán, en chino, en japonés, en tzotzil, en el idioma que quieras. Realmente es maravilloso saber que podemos tener acceso a la palabra de Dios, que ya no estamos limitados a lo que los demás nos digan. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Lo más fácil de todo, abrirla y en este caso estudiarla. Estudiar cuál es el mensaje que Dios tiene para mi vida. Realmente la Biblia por sí sola no tiene poder. Solamente tiene poder cuando la abrimos, cuando vamos a ella, cuando a través de sus páginas logramos encontrar a Cristo Jesús. Entonces, me gustaría de igual manera llegar a la conclusión de que tenemos que estudiar la Biblia, que el hecho de que yo tenga una Biblia en mi casa, y al menos en lo personal, yo no tengo solo una Biblia. Allí en este librero que está a mi espalda vas a encontrar tal vez unas 5 o 6 versiones de la Biblia. Y la verdad es que cada uno de nosotros, tal vez el que menos tiene, tal vez tendrá una versión de la Biblia. En este teléfono tú puedes descargar aplicaciones con diferentes versiones de la Biblia y estudiarla. Entonces, a lo que voy es que tenemos acceso con facilidad a las escrituras y entonces tenemos que aprovechar eso y hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer el mensaje de Dios y entonces tendremos algo que compartir al mundo. Es una de las lecciones que nos deja este personaje de la Reforma. Y muy bien, la última sección de nuestra lección tiene que ver en este caso con las promesas de la palabra de Dios. Mira, realmente creo que es lo único que nos puede motivar, ayudar a seguir siendo fieles a Dios. Porque cuando uno lo analiza fríamente, uno se plantea preguntas como ¿qué era lo que motivaba a los valdenses? ¿Qué fue lo que motivó a Jerónimo, a Juan Hus, a Tyndale, a John Wycliffe, a incluso estar dispuestos a sacrificar su vida con tal de preservar la palabra de Dios? ¿Qué los motivaba? ¿Cómo es que ellos eran capaces de tomar esta decisión en su vida?
Pues mira, lo único que podía motivarlo eran justamente las promesas de la palabra de Dios. Y creo que eso es algo que tenemos que grabar en nuestra mente. Tal vez ahorita no sufrimos persecución. No sé si Dios nos dé la oportunidad de llegar a ese momento o nos llama el descanso antes, pero independientemente de eso, hoy en día tal vez enfrentamos otro tipo de dificultades como cristianos. La falta de trabajo, las burlas de familiares y amigos, en este caso tal vez la crítica de las personas que nos rodean, no sé, un sinfín de maneras tal vez en las cuales muchas veces sufrimos persecución. Justamente, por lo menos pienso tal vez que una de las cosas que más dificultades enfrenta a una persona que quiere seguir a Cristo, tal vez es el hecho de que su familia se moleste por tomar esa decisión. Me ha tocado conocer esposas o esposos que su pareja les dice, ¿sabes qué? Si tú lo haces, te voy a golpear, si tú lo haces, entonces me divorcio de ti. Me ha tocado conocer a hijos que, bueno, mi papá me rechazó, mi papá me quitó de casa, me sacó de casa, muchas dificultades, ya no me apoyan económicamente y tantas otras cosas más que a veces tristemente enfrentan los cristianos hoy en día por decidir seguir fiel a Dios. Y cómo a pesar de todo eso yo puedo realmente mantenerme firme, solamente a través de las promesas de Dios. Y esas promesas las encontramos en la Biblia. Por lo menos Juan 11, 25 y 26, mira lo que dice el texto bíblico. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y luego Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice el texto bíblico, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira, son textos que nos hablan acerca de la promesa de la vida eterna, de la promesa de la salvación, de la promesa de que Dios, si tú eres fiel, Él va a ser todavía más fiel hacia ti. Situaciones que nos deben animar y que nos deben motivar a mantener viva la esperanza, a saber que en Cristo Jesús el ser humano realmente será recompensado por su fidelidad. Está el caso de la iglesia en la Edad Media, está el caso de algunos reformadores en específico que enfrentaron dificultades, pero todos ellos fueron capaces de mantenerse fieles a Dios porque conocían las promesas de las palabras de Dios. ¿Por qué a veces, entonces, pastor, cuando acepto un trabajo en sábado, cuando entonces digo, bueno, pues no me voy a bautizar, o porque si no mi esposo, mi familia se va a molestar, mis amigos se van a burlar de mí? ¿Por qué no somos capaces de tomar decisiones firmes en nuestra vida? Tristemente ocurre porque en ocasiones no conocemos las promesas de Dios, porque en ocasiones no hemos pasado el suficiente tiempo con Dios para llegar a entablar esa relación con Él a tal punto que aprendamos verdaderamente a confiar en Cristo. Entonces, la única manera de lograr todo esto es tomando este libro, abriéndolo y haciendo suya las promesas y compartiéndola con otras personas. Solamente así podremos ser entonces llamados verdaderos defensores de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque gracias a esos hombres, a esos pueblos que decidieron mantenerse fieles a tu palabra, tenemos la oportunidad nosotros de gozar de tus sagradas escrituras, Señor. Queremos pedirte que podamos tomar ese ejemplo, que podamos ser fieles a tu palabra, Padre, y de esa manera poder entonces colocar en alto los principios cristianos que tanta falta le hacen a este mundo, Señor. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.